Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos amigos, sean bienvenidos al capítulo número 21 de estos cuentos fantásticos tradicionales escandinavos. Les doy la bienvenida tanto si son parte de la familia ya o si son nuevos. Si sos nuevo también quiero comentarte que tenés una lista de reproducción súper organizada para que puedas elegir el cuento que quieras leer y seguramente te interesa alguno porque vas a encontrar la colección de los hermanos Grimm, de Christian Andersen, tenés de Oscar Wilde, también hay dos recopilaciones grandes de Andrew Lang y mucho más que si te gustan estos cuentos seguramente te van a interesar. Así que te invito a mirar un poquito la parte de lista de reproducción o podcast también. Ahora sí, comencemos. Joan el Fuerte. Había una vez una pobre viuda que vivía de recoger leña en el bosque. Un día, bajo un alerce encontró un extraño huevo muy grande con manchas azules. «Nunca he visto un huevo parecido», se dijo sorprendida. Cogió el huevo, lo llevó a su casa y lo puso en una pollera donde una de sus gallinas estaba incubando. «Ya veremos qué pájaro sale del cascarón», pensó. Y muy pronto el huevo se abrió y del huevo azul salió un niño encantador. ¡Qué sorpresa y qué alegría hubo en la cabaña de la viuda! Había tenido un hijo, pero había muerto hacía mucho tiempo y desde entonces vivía sola. «Los días tristes ya han terminado», se alegró la viuda. Pero desgraciadamente en la vida no todo marcha como uno lo imagina. Con el niño, al que bautizaron Joan, empezaron los problemas. Es verdad que fue un encanto, comió bien y creció rápidamente. Sin embargo, comía demasiado y todo lo que encontraba. También tenía mucha fuerza, crecía como un verdadero Hércules. Cuando cumplió 5 años, era el niño más fuerte de su pueblo, pero para la pobre viuda, el enorme apetito de Joan era una fuente de constantes preocupaciones. Cada día tenía que cocer pan y Joan se comía 3 o 4 hogazas. Cuando cumplió 12 años, pedía una cantidad tan grande de comida que la pobre madre era incapaz de proporcionársela. Entonces la madre fue a casa del alcalde para que le aconsejara lo que debía hacer. El consejo del alcalde fue el siguiente: «Escuche, su hijo tiene que empezar a trabajar. Es lo bastante grande y fuerte como para ganarse la vida. En otro caso, le será muy difícil ocuparse de él». La viuda dio las gracias al alcalde y al día siguiente llevó a su hijo a casa del herrero para que le enseñara su oficio. «Así, durante 3 años tendrá la vida asegurada», pensó. Joan gustó al herrero porque era fuerte y para ser un buen herrero hace falta fuerza. Llegaron al siguiente acuerdo. El aprendiz recibiría por cada año de trabajo un traje nuevo y una espada de un acero especial. El primer año la espada pesaría 3 quintales, el segundo año 7 quintales y el tercer año 12 quintales. Pero Joan no se quedó en casa del maestro herrero durante 3 años, ni siquiera trabajó un año, porque su patrón estaba muy disgustado. Joan era tan fuerte que el grueso martillo pronto quedó inservible, el yunque se partió en 2 y destrozó el fuelle de la fragua. Y lo más curioso era que Joan trabajaba el acero y el hierro con sus manos tan fácilmente como si trabajara la arcilla. «Si no consigo librarme a tiempo de este forzudo muchacho», pensó el herrero, «pronto me quedaré sin nada en el taller». Prefirió dar a Joan de antemano los 3 trajes y las 3 enormes espadas y le mandó a casa de su madre. Ésta se disgustó mucho al ver que su hijo no había podido trabajar más tiempo en casa del herrero, y al día siguiente le llevó a casa de un campesino que vivía en el pueblo de al lado. Él también se alegró de tener a su servicio a un muchacho tan fuerte y le aceptó enseguida. Joan se puso a trabajar. Trabajó bien, pero comió como un batallón de soldados. Un día, los mozos de cuadra se fueron al bosque a buscar la reserva de leña para el invierno. «¿Dónde está tu sierra, Joan?», preguntaron a Joan. «¿Por qué? No la necesito»,
respondió Joan. —Pero, ¿con qué talarás los árboles? —Con las manos —le preguntaron irónicamente los mozos. —No os preocupéis, ya encontraré la forma —replicó Joan, y empezó a comer la hogaza de pan que había cogido para la merienda. Al llegar al bosque, Joan eligió los árboles más grandes, los agitó un poco, los arrancó uno por uno de la tierra con sus raíces, rompió la copa y los colocó en el carro. Cuando el carro estuvo lleno, hostigó a los caballos para que se pusieran en marcha, pero el cargamento era tan pesado que los caballos ni siquiera podían mover el carro. Entonces Joan desenganchó los caballos, los puso sobre la leña, tiró del carro con una sola mano y se dirigió alegremente con el cargamento hacia la granja. Al día siguiente había que trillar. Joan cogió el pino más grande que había traído la víspera del bosque, cortó las raíces y las ramas y con el inmenso tronco empezó a trillar. A mediodía el trabajo estaba terminado. Después hizo 2 grandes agujeros en el tejado del granero, uno frente a otro. Por el primero sopló sobre el trigo y por el segundo salían las ahechaduras. Por la noche había en medio del granero un enorme montón de trigo. Curioso por saber cómo trabajaba Joan, el granjero trepó al tejado y miró por el agujero por el que salían las ahechaduras. Joan no le vio y en ese momento sopló tan fuerte que su soplido lanzó al campesino hasta el campanario de la iglesia del pueblo. Naturalmente, todo el mundo se rió mucho con aquella historia, y más cuando hubo que bajar al granjero del campanario de la iglesia con cuerdas. Pero desde aquel incidente el granjero empezó a mirar a Joan con malos ojos. Le reprochó cada hogaza de pan que comía, y por fin consideró que más valía desembarazarse de aquel glotón, porque si no, se arriesgaba a tener que vender la granja en pública subasta. Pagó a Joan por adelantado el salario de un año, y le dijo en el momento de separarse: «No soy lo bastante rico como para poder alimentarte. En mi opinión, solo debes trabajar para el rey, porque posee arcas inagotables». «De acuerdo, me iré», contestó Joan. «Espero que el rey pueda darme trabajo. Pero usted no puede proporcionarme un poco de comida para el viaje. Ya sabe que el palacio real está muy lejos, y con el estómago lleno iré más deprisa». «Coge algo de la despensa», le permitió el granjero, muy contento por librarse tan pronto de Joan. Pero olvidó que Joan tenía un estómago sin fondo, y cuando cogió las provisiones que necesitaba, metió en el saco 6 hogazas de pan, se llevó bajo el brazo medio cerdo ahumado y en el hombro un enorme queso. Se despidió de todos y abandonó la granja. Cuando el granjero descubrió el vacío que Joan había dejado, se puso furioso, desató un toro y lo lanzó sobre el joven. Pero fue un gran error, porque Joan dio al toro un solo puñetazo y el animal cayó fulminado. El muchacho se lo puso al hombro y se fue hacia el bosque. En el primer claro encendió fuego y asó al toro, y se lo comió entero, así como las demás provisiones que llevaba. «Por una vez he comido bien, y además no tendré que llevar peso», se dijo. Llegó al palacio real por la noche, e inmediatamente se presentó para pedir trabajo. Le designaron como ayudante del maestro cocinero. Para Joan aquello fue un verdadero paraíso, aunque hay que decir que trabajó tan bien y tanto que merecía la comida que se comía. Siempre estaba dispuesto y no rechazaba ninguna labor, pero también allí hizo con su enorme fuerza más estropicio que beneficios. Cuando tocaba las patatas para pelarlas, a los 2 segundos se transformaban en puré. Cuando estañaba los platos, quedaban completamente torcidos. Doblaba los cuchillos y los tenedores, destrozaba los morteros hasta el punto de que durante cierto tiempo no se pudo triturar la adormidera para rellenar los pasteles. Y era el plato preferido del rey. Después de tantos desaguisados, le mandaron a buscar leña, pero trajo tanta que fue imposible meterla en la leñera. A pesar de todo, el cocinero jefe quería mucho a Joan, porque trabajaba bien y sin poner mala cara, y buscó una forma de utilizar la prodigiosa fuerza de su protegido. La ocasión
no se hizo esperar mucho. En aquella época, a la familia real y a la gente de la corte les invadió una profunda tristeza. Un día, cuando el rey volvía de un viaje por mar, hubo una terrible tempestad. 3 hermanos trolls se habían puesto de acuerdo para hundir la nave, porque hacía poco tiempo los pescadores del rey habían matado a su ballena blanca favorita. Cuando el barco empezaba a irse a pique, el rey, para salvarse, prometió a los trolls darles lo primero que encontrara al volver al palacio. Normalmente, cada vez que regresaba al palacio, su perro corría a recibirle. Aunque amaba a su fiel compañero, no dudaría un segundo en dárselo a los trolls a cambio de su vida. Pero ¿cuál fue la sorpresa del rey cuando, al llegar al puerto, vio cómo sus 3 hermosísimas hijas iban a su encuentro? Estaban preocupadas por su padre y fueron a buscarle cuando las blancas velas de su barco aparecieron en el horizonte. El rey estaba desesperado y en su desgracia prometió a una de sus hijas por esposa al hombre que le librara de los malvados trolls. Pero nadie acudió. Sin embargo, después de cierto tiempo, un hombre de pequeña estatura y rojos cabellos se presentó. Era un sastre llamado Pedro el Rojo por el color de su pelo. Dijo que ayudaría al rey. Llegó el triste día en que el rey se vio obligado a cumplir su promesa entregando su primera hija a los trolls. El palacio se cubrió de terciopelo negro y por la mañana la princesa fue, como habían convenido, a la orilla del mar para esperar la llegada del troll. Pedro el Rojo marchó con la princesa, pero se escondió detrás de una roca con su vieja espada sobre las rodillas. Joan pidió permiso al jefe cocinero para salir, porque hasta entonces nunca había visto un troll y quería saber cómo era. También cogió su espada más ligera y se dirigió a la orilla del mar. El troll no se hizo esperar. De repente el mar se agitó y entre las olas apareció un ser monstruoso con 3 cabezas. «¡Ah! Me viene muy bien que estés ahí», gritó a Joan al verle. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Joan. «Lánzame la amarra que está junto a ti y tira hacia la orilla. Voy a buscar a mi prometida», gritó el troll tan fuerte que las rocas de los alrededores temblaron. Joan lanzó la amarra y ayudó al troll a salir del mar. Pero en cuanto hubo salido, el muchacho cogió su espada de 3 quintales y cortó de un solo golpe las 3 horribles cabezas del troll. La princesa lloró de alegría y dio las gracias a Joan por haberle salvado la vida. Pero él respondió que era la cosa más natural del mundo y volvió rápidamente a la cocina del palacio. En aquel momento, Pedro el Rojo salió de su escondite, puso la punta de su espada en el pecho de la princesa y la amenazó con matarla si no declaraba que había sido él quien había matado al troll. ¿Qué podía hacer la pobre princesa? En el palacio dijo que había sido Pedro el Rojo quien la había salvado. El rey dio una fiesta en su honor. Pero el buen humor del rey no duró mucho, porque enseguida llegó el día en que la segunda princesa debía ser entregada al segundo troll. De nuevo, el palacio se cubrió de terciopelo negro y condujeron a la princesa a la orilla del mar. Y de nuevo Pedro el Rojo, con su mohosa espada, se escondió detrás de la roca. Poco después, también llegó el robusto Joan. El mar se agitó y en la superficie surgieron las 7 horrendas cabezas del segundo troll. «¡Je, je, je! ¿Dónde estás, Joan?», gritó muy fuerte el troll. «Estoy aquí y te espero», respondió Joan. «Entonces lánzame la amarra que está a tu lado y ayúdame a llegar a la orilla», ordenó el troll. Joan hizo lo que el troll le pedía, pero cuando éste se encontró en la orilla, el muchacho sacó la pesada espada de 7 quintales y de un solo golpe cortó las 7 cabezas del troll. La princesa feliz dio las gracias a Joan, pero él respondió que era lo más natural y volvió inmediatamente a la cocina para que su jefe no le regañara por haber estado tanto tiempo ausente. Unos segundos después, Pedro el Rojo salió de su escondite. Todavía estaba verde de miedo.
puso su espada en el pecho de la princesa y le dijo: «Si no dices al rey que he sido yo el que ha matado al troll, te atravesaré el corazón». ¿Qué podía hacer la pobre princesa? Prometió a Pedro el Rojo repetir en el palacio lo que le había dicho. Cuando volvió al castillo sana y salva, el rey organizó otra vez una gran fiesta en honor del sastre. Le aclamaron, le alabaron, y el rey mandó que se sentara a su derecha. Pero desgraciadamente, tampoco aquella fiesta duró mucho, porque muy pronto llegó el día de la marcha de la princesa más joven, la favorita del rey. De nuevo el palacio, incluidas las fortificaciones, se cubrió de terciopelo negro. El reino se puso de luto, y en los aposentos reales se oían llantos y lamentaciones. La princesa, la más bella del país, fue conducida a la orilla del mar, y Pedro el Rojo la acompañó. El rey prometió darle a cualquiera de sus hijas por esposa si lograba salvar a la princesa más joven. Naturalmente, el robusto Joan también acudió a la orilla del mar, y esta vez llevaba consigo la espada más pesada. De pronto las aguas se agitaron, se formaron grandes olas, y sobre ellas apareció un espantoso troll con 12 cabezas. Cuando vio a Joan le ordenó: «Lánzame la marra que está junto a ti y sácame del agua». Joan hizo lo que el troll le pedía, pero cuando éste llegó a la orilla, cogió la espada de 12 quintales, concentró todas sus fuerzas y de un solo golpe cortó 11 de las 12 cabezas del monstruo. Pero antes de que Joan pudiera cortar la última cabeza del troll, éste cogió a la princesa y desapareció con ella en el mar. Cuando Pedro el Rojo vio lo que había pasado, no se atrevió a volver al castillo. Se fue, y desde entonces no se ha vuelto a oír hablar de él. En el palacio todos estaban destrozados de dolor. El robusto Joan sintió lástima del rey y le propuso ir a buscar a la princesa y liberarla de la cautividad del troll. Y se fue. Caminó mucho, muchísimo tiempo, y un día encontró a un hombre que llevaba una iglesia sobre los hombros. Joan le saludó y le dijo con admiración: «Caramba, apostaría a que eres el más fuerte de los fuertes». «Esto no es nada comparado con el robusto Joan, que actualmente vive en el palacio», respondió el hombre. «Amasa el hierro y el acero con las manos, como si se tratara de una pasta». «Pues el robusto Joan soy yo», dijo el muchacho riendo, y pidió al hombre que le acompañara, y siguieron juntos el camino. Al poco rato encontraron a un hombre que llevaba una alta montaña sobre los hombros. «Caramba, tú eres el más fuerte de los fuertes», exclamó Joan en tono de admiración. «Esto no es nada comparado con el robusto Joan, que actualmente vive en el palacio», respondió el hombre. «Eres capaz de matar a un toro de un capón». «Pues el robusto Joan soy yo», dijo éste, y convenció al hombre para que les acompañara. Los 3 hombres se fueron juntos y pronto llegaron a una gran bahía. Allí, en la cima de una alta montaña, se alzaba el castillo del troll, en el que estaba prisionera la princesa más joven. «Por favor, deja tu montaña justo enfrente de este castillo», pidió Joan a su compañero. Luego pidió al segundo compañero que colocara su iglesia en la cima de la montaña. Cuando lo hubieron hecho, Joan se puso a tocar las campanas como si fuera el día de Navidad. El troll, asustado, miró por la ventana. ¿Y qué vio? Justo enfrente de su castillo se alzaba una nueva montaña, y en la cima de aquella montaña una iglesia con una cruz. ¡Qué desgracia! Él, que jamás había podido ver una cruz, tenía ahora una iglesia frente a sus ventanas. Luego vio salir de la iglesia a 3 hombres robustos que se dirigían decididamente hacia su castillo. «Venimos a buscar a la princesa que tienes prisionera», anunció en el umbral de la puerta uno de ellos. «Bueno, bueno», respondió el troll, «no tan deprisa. Primero beberéis conmigo a la salud de la princesa. Si no, no os lo daré». Puso en la mesa una inmensa copa de oro y la llenó hasta el borde de vino espumoso. El primero, el que llevaba a la iglesia, quiso beber a la salud de la princesa,
pero aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no logró levantar la copa de la mesa. ¡Ja, ja, ja! Se burló el troll. Querías quitarme a mi novia. Después le tocó el turno al hombre que llevaba la montaña. Trató de levantar la copa, pero había demasiada distancia de la copa a los labios, y pesaba tanto que no lo consiguió. ¡Ja, ja, ja! Rió de nuevo el troll. Así no llevaréis a la princesa. No tenéis la suficiente fuerza como para beber a su salud. Faltaba Joan para intentarlo. Cogió la copa, la levantó fácilmente y gritó con voz clara: «¡A la salud y por el feliz regreso de nuestra bella princesa!». Y de un solo trago vació la copa y se la lanzó al troll con tanta fuerza que éste cayó muerto al suelo. La princesa apareció muy alegre porque había seguido la escena escondida detrás de la puerta. Besó a Joan y le dio las gracias por haberle liberado. Los dos compañeros de Joan llenaron varios sacos con el oro que el troll guardaba en sus arcas y se fueron. Joan llevó a la princesa al palacio. El rey y sus súbditos se sintieron muy felices. Respetando fielmente su palabra, el monarca propuso a Joan que escogiera a una de sus hijas por esposa. Naturalmente, Joan eligió a la más joven, y se celebró una espléndida boda en el palacio. También invitaron a la madre de Joan, que después de la boda se quedó a vivir con ellos. Joan recibió la mitad del reino y gobernó sabia y justamente, como corresponde a un hombre tan fuerte. Y así finaliza este increíble cuento de Joan el Fuerte. Tenemos un montón de cosas para contar sobre esta historia. Para empezar, tenemos un cuento muy similar, muy similar. Diría que una variante de este cuento, creo que en la recopilación de Andrew Lang, pero no estoy segura en qué parte estaba. Este tipo de cuentos, de relatos, pertenece a la rica tradición oral escandinava, ¿sí? No hay nada escrito. Entonces, bueno, va mutando, va cambiando, dependiendo de las zonas, de los lugares. Y en estos cuentos escandinavos, en general, los trolls son figuras recurrentes. Estos seres representan las fuerzas de la naturaleza, ¿no? O lo desconocido. A menudo son asociados con las montañas, los bosques, pero en este caso yo diría que está más relacionado con los mares, ¿no? Porque bueno, es ahí donde se enfrenta el héroe. Bueno, ¿qué se puede decir de Joan? Que es torpe, pero por su desmesurada fuerza. No olvidemos que este héroe nació de un huevo azul. Tal vez sea un extraterrestre, ¿no? Un Super Saiyajin, no sé. Pero en general simbolizan este tipo de héroes un poco mitológicos, ¿no? Que nos recuerda a Hércules, el potencial humano, ¿sí? El potencial para superar todos los obstáculos. Él logra todo, no hay manera de detenerlo. Y tiene esa confianza ciega, él no piensa en nada, nunca piensa, bueno, no, tal vez no logre este cometido, no. Él va hacia adelante, es la fuerza ciega. Y bueno, después tenemos la parte de la princesa, ¿no? No podía faltar, siempre hay una princesa esperando ser rescatada, o muchas veces también es ella la que rescata, ¿no? Pero en este caso, las princesas, que son 3, necesitan ser rescatadas. Ellas representan el orden que se restaura, o el orden que hay que restaurar, ¿no? Para traer prosperidad al reino. Este también es un tema recurrente en el folclore europeo y bueno, nada, es una manera de tener un problema y poder resolverlo. Bueno, nada, seguramente hay un montón de cosas más que se me están pasando y me gustaría que ustedes me las digan, qué ideas se les ocurren, si ya conocían este cuento u otra versión. Y bueno, sobre todo, qué les pareció, si les gustó, si les pareció entretenido. La verdad que es un cuento, una historia que no pierde vigencia. Creo que se puede escuchar miles de veces y siempre va a ser interesante de escuchar. Así que espero que les haya gustado.
Los invito a suscribirse, como siempre a dejar like para que este canal pueda seguir siendo compartido. Ustedes saben que cuando se deja like, el algoritmo comparte más el video y bueno, eso sería genial para que llegue a más personas. Gracias de todo corazón por estar apoyando el canal y escuchar, y nos vemos la próxima porque tenemos muchos más cuentos. Adiós.